Ya, saludos hermanos, muy buenos días. La enseñanza que vamos a tener hoy, la información que vamos a darles hoy, realmente es algo que ustedes ya dominan, la mayoría ya se han familiarizado con esto, ¿no? Sobre el origen de la opresión en los últimos 2000 años al mundo con el nombre o con una Biblia, con una escritura. El sistema que nosotros conocemos de la bestia ha tenido siempre un arma poderosísima que es la religión. ¿Cómo dominaron a los pueblos? ¿Cómo se dominó al mundo? Con una Biblia. Cuando Carlos Marx en el siglo XIX decía que la religión es el opio del pueblo, estaba hablando verdad. Aunque él era un ateo, pero estaba hablando verdad. Porque con la religión se ha logrado calmar a las masas. Con la religión se estableció diferencias sociales. Se le dijo al humilde de que el rico tenía la inteligencia, la capacidad y el poder y la autoridad de Dios para dominar. Que toda autoridad, hasta los malvados, son puestos por Dios, dicen, ¿no es cierto? Entonces, así fue como en la Edad Media se sometieron a los pueblos y prohibieron leer la Biblia. Tradujeron una Biblia a un idioma, latín. Ellos hablaban cualquier idioma, sea en Europa o ya en América, pero la Biblia se leía en latín. Entonces, cuando yo recuerdo que en el pueblo de donde yo vengo, yo sabía salir donde es mi familia, yo iba a la iglesia de niño y todavía se leían pasajes en latín. Y no era lo importante la liturgia del cura, sino cuando se paraba en unas gradas a un lado de la iglesia y empezaba a decir, voten por el alcalde, este es el bueno. O sea, empezaba a hacer a sostener al gobierno de turno. Y no crean que la iglesia cristiana es ajena a esto. La iglesia evangélica, después en la revolución ya evangélica, donde toma cuerpo el protestantismo a partir del año 1900, aparece la peor torcedura por la cual nosotros hemos pasado. ¿Por qué es la peor torcedura? Porque estos ya dijeron, Dios me habla. Entonces el pastor ya le dijo, tú no necesitas Biblia, porque Dios me habla a mí y tú me sigues a mí y yo soy el que te voy a enseñar a instruir lo que dice ahí. Eso tú no entiendes. Obviamente, con ese concepto crecimos, se hicieron muchos estudios, volúmenes, Biblias, como la Biblia Thompson, con enseñanzas predeterminadas, teológicas, pero se extravió la verdad. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos resaltar para el último tiempo? Cuando asoma el entendimiento correcto de las escrituras, cuando ustedes se dan cuenta de que Efraín son las tribus perdidas que están volviendo, por cual Yeshua dijo, he venido únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a formar iglesias. Tenemos estudios de la historia del cristianismo. Tenemos ya estudios del infierno. ¿De quién es Satanás? Porque Satanás es la figura más importante del cristianismo. Satanás es el ser más predicado en las iglesias cristianas. No existe un día en todo el mundo, en todos los cultos y especialmente los días domingos, los días del sol, que el cristianismo acostumbra a hacer sus cultos en que no se nombre a Satanás o al diablo, o ya le pusieron hasta apellido con la Biblia vulgata, Lucifer o Lucifere. Entonces, todo eso, cogieron versos del Tanakh, de los profetas, cogieron versos y dijeron, aquí está hablando del diablo, aquí está hablando en otros versos de Ezequiel 28, está hablando también de aquí, hasta el verso tal es del diablo y de ahí para adelante es de juicio a Babilonia, por ejemplo, en Isaías 14.
Entonces, así no es. Eso nunca estuvo en la mente de Yeshua. Yeshua sí sabía que hay entidades. Yeshua sí sabía, como todo hebreo del primer siglo, de que el castigo del pecado es la muerte, que no es el infierno. Entonces, yo les invito a ver un video, como siempre hemos estado compactando toda la información en videos, y es muy interesante porque también hay imágenes. Entonces, que ustedes miren esto, porque luego haré una explicación breve. Lo importante de todo esto es que no estamos diciendo que es nuestro pensamiento. A estas alturas del siglo XXI, con códigos de la Biblia, con rollos del Mar Muerto, con la Septuaginta, con Códice Sinaítico, Códice Vaticanus, Códice de Alepo, con todos los escritos que inclusive están guardados en el Vaticano con conceptos totalmente diferentes a la doctrina paulista, porque hay que tomar en cuenta que de Pablo hicieron doctrina, no de Shaul, el discípulo de Yeshua. Y con todos esos elementos anularon el Antiguo Testamento mal llamado, hasta los llamaron antiguo. Eso se llama marcionismo. Marción del Ponto es el primer cristiano, el cual hace un nuevo canon de la Biblia, separa los libros, anula todo lo que es hebreo y se queda él con los libros diciendo que Lucas es el médico griego, que Pablo solo fue a los gentiles, y no es así, porque tenemos suficiente historia, arqueología para reconstruir esto, porque al final de los días este pueblo ya no va a ser engañado. Este pueblo salido de la esclavitud, primero dándose cuenta quién es su opresor. A pesar de eso, Yeshua advirtió que en la última generación, los del Apocalipsis, a los que no les queda mucho tiempo para saber Apocalipsis, a pesar de todo eso, está escrito y descrito por Yeshua en Mateo 24, de que iba a haber un grupo de personas, la tercera parte, y escrito en las estrellas también está eso. Cuando pasa la constelación de Hidra sobre 3 constelaciones con su cola, dice que se van a extraviar la tercera parte del pueblo. ¿Por qué? Porque no identifican a su enemigo. ¿Por qué? Por creer en el diablo, por creer en el infierno y en falsas idas al cielo, a los paraísos, que es más filosofía del mundo y filosofía que transmiten algunas entidades o especies que han visitado la tierra desde hace miles de años, antes de Adán. Entonces vamos a ver este video. El camino del Eterno es puro y limpio, con veredas de justicia, en el cual ningún hombre fue jamás permitido contribuir en su construcción. Se ha establecido ya que esa dualidad de positivo y negativo, el bien y el mal, el yin y el yang, son creencias filosóficas engendradas por hombres que reflejan más su naturaleza que la de su creador. La antigua historieta de Dios y el diablo es una de las columnas de la religión, que reducen a la deidad a un ser más caricaturesco como para endulzar la trama de alguna telenovela donde debe haber un villano y un héroe. La realidad es que el mundo en el que vivimos, tal dualidad solo existe en la naturaleza, para dar un equilibrio a la misma. Ánodo y cátodo, positivo y negativo, electrón y protón. Pero esto no está sujeto al Creador. De Él proceden todas las cosas, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, camino de vida y de muerte. Todo lo ha hecho Él. Lo más de esto es religión tomada de hombres que, sea bien o mal intencionados, la tergiversaron. Hoy hablaremos de una de estas mentiras, del infierno. Una artimaña de manipulación tomada de los cultos y creencias de diversas religiones que creen en el inframundo, como la babilónica, la egipcia y la griega, y como en todas estas la usaron para dominar a las masas, pues cuando sus gobernantes querían llevar a la opresión a su pueblo y para evitar mayores desgastes, su vocero oficial desde un altar les decía que si no obedecían a la voluntad del rey o el principado, el castigo sería el juicio eterno en el inframundo o el infierno.
De esta forma, hasta las escrituras buscaron manipular, especialmente este compendio de libros conocido comúnmente como el Nuevo Testamento. En la Tanakh, o mal llamado Antiguo Testamento, no se hallan evidencias de que la cultura hebrea, cuyo linaje fue dirigido y guardado por su Creador, les permita creer en algo como el infierno, o una vida inmediata después de la muerte, en una especie de paraíso para las almas o un lugar de los buenos o malos espíritus. Todo esto se ve en las culturas ajenas a Israel. Por ejemplo, hay que enterrarlos con sus pertenencias y más, con ofrendas de los familiares, para que alcancen la felicidad en el otro mundo, y anhelando que su corazón sea más ligero que la pluma de Mat en el juicio de Osiris, para que así entre en el más allá y no sea destruido. Escucharon decir los israelitas cuando estuvieron en Egipto, pues así lo anuncia su libro de los muertos, algo similar a las creencias hindúes respecto al dios Lama. Y de Mesopotamia, de donde salieron sus padres, se decía que al morir solo ibas al mundo de los muertos después de pasar por un río muy sombrío, y para que llegues con bien a la eternidad y tu alma no se extravíe en el camino, los parientes vivos hacían rituales y ofrendas, las cuales tenían que pagar al sacerdote sospechoso, algo no diferente a lo que los curas cristianos tenían como costumbre hacer aquí en Ecuador, designando secciones VIP en el panteón y así engañando a los indígenas y al pueblo en general para que paguen mucho más por un mejor lugar para enterrar a sus muertos, donde los que más lejos estaban del altar no alcanzaban la opción a salvación, su destino era el infierno. Y claro, mientras más cerca esté la tumba de la cruz o el monumento donde el cura iba a rezar por las almas, esto costaba mucho más, pero con la garantía de que las almas iban directo al cielo, sin pasar por el purgatorio, además de los honorarios que por su servicio de intercesión post-mortem hacía el sacerdote. Esto no puede faltar. Todo era un negocio. Al llegar a Canaán, los israelitas observaron que se decía que los cuerpos de los muertos eran enterrados con ajuares funerarios de oro o plata, y se le hacían ofrendas de comida y bebida para que no molestaran a los vivos, dentro de diversos rituales que exigían muchas veces penitencias de parte de los vivos, pues los parientes muertos eran venerados y a veces se les pedía ayuda por medio de oraciones. Y cuando la influencia griega inundó a Judea, aprendieron que las almas de sus muertos iban a un reino subterráneo, llamado inframundo, cuyo rey es Hades, donde los justos iban a lugares apacibles, como el campo de Eliseo o la isla de los bienaventurados, y los condenados o injustos directo al Tártarus, lugar de tormento eterno, algo que en su versión romana era el Tártaro, cuyos nombres de sus dioses creencias cambiaban, pero terminaban siendo lo mismo en esencia. Esto puede que nos parezca ridículo, o historias mitológicas de las antiguas culturas. Nosotros somos de un tiempo más avanzado como para creer en estos cuentos, ¿verdad? Sin embargo, al día de hoy, en una funeraria en la ciudad de Guayaquil, amigos y parientes desfilan silenciosos ante el ataúd abierto para contemplar el cadáver de un joven de 17 años, cuyo cuerpo el cáncer ha consumido. La madre desolada repite una y otra vez en sollozos: Freddy es más feliz ahora. Dios quiere que estuviera en el cielo. Ya está con Dios. Ya está en un lugar mejor. Ya está en el cielo. Eso es lo que le han enseñado a creer. Y a 17.000 kilómetros de distancia, en Bangladesh, a las orillas del Ganges, el mayor de 3 hijos prende fuego a la leña en una pira funeraria para la cremación de su difunto padre. Junto al chisporroteo de la leña recitan mantras en sánscrito, diciendo que el alma nunca muere, siga esforzándose por convertirse en parte de la realidad suprema. Esto es lo que se hace hoy en día, y no es nada diferente de lo que decían las antiguas culturas. No hemos avanzado mucho frente a estas creencias. Aún se adoctrina a toda voz a la gente de tonterías como que si no obedecen a la moral humana impuesta por padres de la iglesia, obispos y pastores, o si no se acepta al Dios occidental en su corazón, se van a ir al infierno el día de su muerte. Nuestra sociedad no es mejor que los antiguos, seguimos igual. Sin embargo, para los hijos de Abraham siempre se nos apartó de estas cosas.
y por eso se le llama santos. Fuimos separados de esas vanas creencias y se nos ordena de manera inapelable que no nos hagamos impresiones en los cuerpos, cortes o rapadura de cabello por causa de un muerto, de acuerdo a la Torá, citando el mandamiento en el texto a las costumbres de aquella época. Pero esta disposición se extiende a todas las costumbres que intenten hacer un favor, ya sea por intercesión o de buenos deseos por los muertos. La Torá de Israel no da lugar a novenas, rezos, prender velas a los muertos, cubrir espejos, abstenerse de barrer la casa, periodos de ayunos, presentar ofrendas, ni siquiera poner rosas sobre la tumba, nada que implicara que ellos nos ven, nos escuchan, nos oyen o podemos ayudarlos. Sin embargo, la costumbre antigua oriental de rasgar las vestiduras, de echar ceniza sobre sí, es más bien un acto de duelo, la manera ya sea personal o cultural de reaccionar ante la pérdida de un ser querido y su proceso de aceptación a esta realidad. Una vez que alguien muere, la preocupación y toda la atención es por los vivos. Una palabra para animar o consolar el corazón de los familiares y un entierro del cuerpo es lo apropiado. Más de ello, cuya intención sea a favor del muerto, es un pecado. Como las costumbres cabalísticas del judaísmo, que los mesiánicos de hoy en día los adoptan, no solo son indoctas e inapropiadas, sino que rayan en un delito contra el Eterno y su verdad. Para Israel no existen creencias de almas vagantes, o premiadas en el paraíso o el cielo, ni castigos tortuosos en el infierno. No hay juicios inmediato ante tribunales celestiales donde se recompense el sacrificio, entregando vírgenes a cambio de haber dado su vida. No hay reencarnación. Lo único que se ha prometido a Israel, que hay después de la muerte, y lo único que ante un tribunal de hoy en día se podría haber probado, o existe evidencia hoy en día, aunque sea circunstancial, y no solo son creencias, es la resurrección. A todo justo ante la ley del Eterno, desde los patriarcas hasta el último de los hijos de Israel, la esperanza dada es resucitar, porque la paga del pecado es la muerte. Así está decretado, y no se puede cambiar como muchos hacen al decir que la paga del pecado es sufrir en el infierno. Si la paga del pecado es la muerte, la recompensa del justo es la vida. Por lo tanto, decir que las almas que están en el infierno sufriendo eternamente es indirectamente afirmar que están vivos en algún sentido o nivel de conciencia. Algo contrario a la enseñanza del predicador, el cual dijo: no habrá obra ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría en el Sheol, a donde tú vas. Eclesiastés 9:7. El Sheol debe entenderse que no es otra cosa que la tumba, el hueco donde depositan el cuerpo muerto, o la lápida, la cual es sellada después de poner un cadáver. Esto lo sabía muy bien el rey Ezequías, y al suplicar misericordia para alargar sus días expresó: porque en la tumba no te exaltan, ni los muertos te alabarán, ni los que descienden al sepulcro esperan tu enseñanza. El que vive, éste te da alabanza, como lo hago yo hoy en este día. Como vemos, ni los justos que han muerto están en algún lugar reunidos alabando al Creador. Sus conciencias se suspendieron hasta el día de la resurrección. Pues el Salmo 6 dice: en el deceso, ¿quién te alabará? Pues en la muerte no hay conciencia de ti. Pero si es tan clara la enseñanza para Israel, ¿por qué hay quienes insisten en hablar de un infierno? Bueno, eso se lo debemos a la pésima traducción y sesgo de lo que llaman el Nuevo Testamento. En primer lugar, porque donde se escribió Gehenna en griego, que es lo que se traduce como infierno al español, es una referencia directa al Gei Ben Hinnom, que en griego se deriva a Gehenna. Yeshua, cada vez que dice Gehenna, donde usted ve en su Biblia que habla de infierno, él está haciendo una referencia al valle de Hinnom, un lugar geográfico cerca de Jerusalén, que en los tiempos del primer templo se ocupó como un sitio para rituales a Moloc y se quemaron allí a los niños como ofrenda. Y en las épocas del segundo templo conservó este nombre, pero ahora ya era un basurero local, donde se quemaban los desperdicios, y aún los cuerpos de animales como perros y gatos eran echados allí. Por ello es que se decía con frecuencia:
donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Cada vez que Yeshua señalaba que una conducta reproba ante la Torá tendría como resultado final el Gehenna, todos entendían que hablaba de que serían cadáveres desechados como aquellos perros muertos frente al fuego, sin opción a la resurrección que es la promesa. Pero hoy podemos saber muy bien esta verdad y a lo que se refería Yeshua. Vemos como muchos youtubers, a manera de sátira sobre esta doctrina, se graban en el famoso infierno, y otros han mostrado aquel lugar en pleno invierno, bañado de blanca nieve, y con burlas en referencia a que en el infierno hay hielo, y están congelados y llenos de tormenta. Pues solo basta visitar aquel lugar que hoy en día se llama Beit Geinom, el Gehenna. En segundo lugar, tenemos la parábola del rico y Lázaro, a los que los defensores de la doctrina infernal esgriman siempre para dar razón y sustento de su existencia. Viendo detenidamente, es muy sencillo establecer que hablar de un lugar de tormentos al cual son enviadas las almas después de morir no es la intención de la parábola, ni de su mensaje. No está estableciendo doctrina con ello. Solo da una enseñanza de Torá tocante al dicho que juicio con misericordia se hará a todo aquel que hace misericordia. Ahora, de ser cierto que Yeshua mencionó esa parábola, también hay que saber que no salió de la mente del Mesías ni fue una revelación profética, ya que él, como buen hebreo conocedor de las Escrituras, sabía bien que no hay una vida inmediata después de la muerte, solo la resurrección. Así que no es difícil saber que lo que aquí se muestra en esta narrativa es una parábola egipcia muy conocida, que también fue adaptada a diversas culturas, pero las más sonantes es la egipcia, y que en aquella época se le llamaba la parábola de Barmayán, donde el rey injusto trataba sin misericordia a un egipcio mendigo llamado Barmayán. En el inframundo se pesan las almas y estos son recompensados conforme a la generosidad que mostraron en vida. Lo que expresa el texto es que Yeshua toma esta parábola que ya existía, y hay evidencias de que es así, y le dora la pastilla con tintes hebreos, para denunciar a los escribas quienes se vestían de púrpura, pero no hacían uso de la misericordia, algo muy similar al buen samaritano, cuando dijo que un levita y sacerdote pasaron por donde estaba el herido y no le ayudaron por cuestión de impurificación en cuanto a la Torá. Así es este caso. Luego se extiende en este drama a decir que hay una comunicación entre Abraham y el rico, para enseñar que solo escuchen a Moisés y a los profetas. Como vemos, no es difícil dar con el punto de la enseñanza, pero cuando insistimos en continuar con la doctrina católica del infierno, esto les parece un buen pasaje para intentar demostrarlo, pese a que a ser tomado literal, como quieren hacerlo, contradice totalmente todas las escrituras y aún las mismas palabras de Yeshua. Hoy en día existen muchos que esperan que los malos o violadores, ladrones, asesinos vayan a un lugar de tormento eterno, envuelto en llamas que cuece el alma, que a pesar de no tener un cuerpo lleno de nervios o un sistema sensorial, se sienta el dolor intenso sin cesar por toda la eternidad. Creen que esto es del eterno, pero no es más que una idea deformada y muy humanista de quién es el eterno, y tiene toda relación con las ideas del juicio de los dioses antiguos en diversas culturas, a la que los hombres contribuyeron y pintaron para adornar sus leyendas, infundiendo miedo en la sociedad. El Rey de los cielos y la tierra no es así. Él declara justicia y no venganza de hombre y desproporcional. La justicia señala la muerte al transgresor, y eso de muerte es dejar de existir. Para muchos esto no les parece suficiente, pero eso es un problema ya de ellos, de cómo conciben la justicia, pues así como muchos pretenden ser más misericordiosos que el Eterno y dejar con vida y perdonar a quienes el Eterno sentenció a muerte, así hay quienes pretenden ser más justos que el Eterno y no decretan muerte para el transgresor, sino tortura. Y eso no es justicia, es la perversidad humana hablando. Aún del lago de fuego del cual se dice, y su tormento subirá por los siglos de los siglos, es una forma poética de decir su error será pagado por toda la eternidad, pues la muerte segunda es dejar de existir. Ya no hay más resurrección para ellos.
pero eso lo dejaremos para ser explicado a detalle en otro video. Por ahora sepamos bien que lo que ha dicho el que escogió a Israel es que la recompensa para el justo es la vida eterna, y para el transgresor es dejar de existir. Su memoria será como si nunca hubiera nacido, porque la paga del pecado es la muerte, no la tortura. Cuando nosotros vemos que la religión ha creado un lugar de tormento, estamos haciendo injusto al Eterno. No hay justicia, no hay lógica. Solo era una manera de poner un freno al pueblo oprimido, un freno con la religión. Entonces, esto ha hecho que alguien tenga que pagar. Las almas de los justos dice que están clamando por la justicia sobre los que han dañado, han corrompido las escrituras. El peor daño es corromper las escrituras, porque esto ha creado estas doctrinas. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Que la blasfemia contra el Ruach no será perdonada, ¿no? ¿Cuál es la blasfemia contra el Ruach? La calumnia. ¿Qué es calumnia? Aumentarle palabras al Eterno que no ha dicho. Biblia Reina Valera, Biblia Textus Receptus, Biblias católicas, todos que hoy ya nos podemos dar cuenta dónde están los errores. Cuando nosotros decimos que no existe el infierno, ni el famoso Don Sata, o Satanás, que es un ser que creó el cristianismo para decir que casi está a punto de derrotar al Eterno. Cuando nosotros miramos esto, no estamos negando de que no existan entidades. Claro que existen entidades, pero no son las mismas. Por ejemplo, el ser que estuvo, el Nahash, el que corrompió la simiente en el jardín, en Mesopotamia, en el lugar donde el Eterno escogió rey para la tierra y fracasó por la irrupción de un ser tal vez biológico, pero de aspectos no humanos. No es el mismo de los seres que bajan en el libro de Noga en el Monte Hermón, del libro de los vigilantes, del libro de Jacer, capítulo 6. No son los mismos porque tienen nombres perfectos de esos seres. Por ejemplo, en el Monte Hermón baja Semiasa al mando de 200 seres, probablemente biológicos. No son ángeles con las alas. Olvidémonos del arte que han hecho con ellos también, pintándoles alados y con caras endemoniadas, porque nadie se les hubiese acercado. Son entidades que hasta el día de hoy nosotros vemos que en el Monte Hermón baja. Esa es la razón por la cual Yeshua hizo la transfiguración en el Monte Hermón, en la puerta, porque Él es el guardián de la puerta. Y el Salmo 133 lo certifica como el ungido que guarda la puerta. Por eso fue certificado ahí en el rocío de Hermón que trae salvación para Sión, según el Salmo 133, porque ahí hubo irrupción. Siempre hubo esta manipulación. Dice el libro de Enoc que bajaron estos ángeles y enseñaron oficios, enseñaron arte, enseñaron hierbas medicinales, enseñaron alquimia, transformar el plomo en oro, y algo que va de acuerdo con la historia, porque estos ángeles caídos fueron hace 5,000 años, y cuando ustedes cogen un libro de arqueología, de historia, cuando vemos las edades de geología, vemos que desde el año 100,000 hasta el año 5,000 antes de la era común, era la edad de piedra. Y del año 5,000 comienza la edad de las fundiciones, ¿no? ¿Será coincidencia? No. Son historias reales, pero no de la manera fantasiosa como nos contaron. Son entidades. ¿Y será que primera vez bajaron estas entidades? No es primera vez. ¿Cómo pueden ellos enseñar hierbas medicinales si no han hecho experimentación en la tierra por cientos de años? Entonces debemos entender eso. Por eso es que existen gigantes como el gigante de Loja, que tiene más de 200, 300, 400,000 años. ¿Cómo se entiende? Eso es lo que el Eterno estaba corrigiendo en la tierra. Por eso es que nosotros vemos en el estudio del diluvio que unos seres en el Mar Negro, unos seres con cabeza alargada, que ustedes ya vieron ese estudio, fueron encontrados iguales a cuáles, a los seres de Paracas, en Perú.
seres terrestres, pero sin la sutura sagital y con el ADN mitocondrial humano y el de varón no humano. Eso, estudiemos, salgamos de la religión. Esta historia es verdadera. Están bombardeándonos con el fenómeno ovni. Para ustedes eso no es novedad. Para ustedes eso confirma la historia de la Biblia. La Biblia es así. Estas entidades han estado. No todos son malvadísimos. Existen especies, cada una tiene su agenda. Vemos una entidad que se le presenta a Gabriel. Gabriel cuenta a Daniel de que se le presentó una entidad que estaba controlando el imperio más grande, el imperio persa, el príncipe de Persia. Asimismo, a Yeshua se le presenta a otra entidad que no es la misma, la que controla el imperio romano. Y así, todos ellos han sido diferentes entidades. Cuando ustedes ven la palabra diablo en el Nuevo Testamento, no existe ni una sola vez en el Antiguo Testamento que hable del diablo. Está hablando de entidades, de oponentes, porque hicieron una acción de oponerse, porque oponente fue inclusive Pedro. Y le dijeron Satanás, entonces hicieron doctrina de que Pedro era satánico. Entonces, todas esas infantilidades tenemos que desechar, porque ustedes están aquí para honrar la palabra del Eterno. El Eterno es más verdadero de lo que nosotros nos imaginábamos. Con este conocimiento nosotros podemos honrar y vivir los tiempos que vienen. Estamos en el tiempo clímax de las Escrituras, cuando ya apareció la última generación. La generación más nombrada de la Biblia son los de la última generación. Acuérdense que dicen los últimos tiempos, los Aharit Hayamim, en hebreo. Está hablando todos los de los últimos tiempos. El Apocalipsis fue dado ¿para quién? Para los de los últimos tiempos, no fue dado para los cristianos ni para hace 100 años. Fue dado para ustedes. ¿Por qué? Porque dice claramente ahí que estas cosas van a suceder muy pronto cuando se abren los sellos. Y los sellos solo se pueden abrir para Israel, no es para la iglesia. Ellos no entienden de trompetas, no entienden de incensarios, no entienden de altares, no entienden de días, de copas, de ira, no entienden el servicio del templo, no entienden el sacerdocio levítico, desechan todo eso. Entonces, cuando dice el dragón escarlata o la serpiente antigua, está hablando de la Edom infiltrado inclusive por la simiente de Caín. Solo cojan un libro de historia y vemos toda la línea y tenemos un estudio que es el estudio de Edom versus Jacob, donde vemos todo con la historia, cómo hasta llegaron a infiltrar las logias masónicas y hasta el día de hoy han tomado el control de los estados, de los gobiernos, han polarizado el mundo, son los mismos los que dirigen la banca, porque este mundo actualmente se está sustentando en la parte económica, se maneja así, pero todo ha sido ya develado para nosotros. Entonces, yo les voy a cerrar este estudio que más es información. ¿Para qué? Para que este pueblo ya no sea esclavo ni presa del sistema, para que cuando los hermanos que están siguiendo esto les digan, no tomen esa decisión, no se hagan eso, no se pongan cosas por aquí, no quieran agradar al sistema, es que Dios me salva, es que Dios es todopoderoso y yo hago lo que dice el gobierno porque quiero obedecer a Dios. No, Él no dijo que ustedes tienen que ceder ante ellos, dijo que perseveren, que se escondan, que no los enfrenten, que huyan de ellos, porque ustedes tienen que aguardar hasta que venga su libertador. Y les dejo con esta imagen de este señor que visitó el valle de Hinón, y el cual dice que hace verdaderamente mucho frío en el infierno. Un vistazo general del infierno, de la Gehenna, del valle de Hinnom. Este es el infierno. Ahora mismo estoy en pleno infierno.
Estoy en el valle de Hinnom, conocido como Gehenna, que es la forma en la que en el Nuevo Testamento se llama al infierno. En algún lugar de este valle, en Jerusalén, había un altar, un horno crematorio llamado Tofet, donde se quemaban restos humanos de sacrificios a deidades paganas. Por eso este valle pasó a ser un lugar abominable, un basurero, lugar donde se dejaban en putrefacción los cuerpos de ejecutados, etcétera, etcétera. Y de ahí pasó a ser una metáfora del infierno, la Gehenna. Hace frío en el infierno.